Buenas tardes. Vamos a empezar a revisar el tema de mecanismos de defensa. Recordemos que estamos revisando la perspectiva psicodinámica dentro de la materia. Los mecanismos de defensa, bueno, pues para explicarlos, Freud decía que la ansiedad es el precio que pagamos por la civilización. En pocas palabras, Freud decía que el yo se protege a sí mismo con los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa vienen de unas tácticas que van a reducir o reorientar la ansiedad que tenemos ante diversos temas de la vida, pero al final de cuentas no es una forma más que de distorsionar la realidad. Tenemos 9 mecanismos de defensa que propone Freud, que los vamos a revisar uno por uno. El primero es la represión. La represión es rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. Generalmente la represión tiene que ver con aquellos sentimientos de hostilidad a algunos seres queridos, algunos nombres de las personas, los preferimos reprimir porque nos desagradan o nos provocan daño, algunas venganzas del pasado, frecuentemente estos son temas de represión. El segundo mecanismo de defensa es la negación, que como su nombre lo dice, pues tratamos de negar una existencia de algo que nos provoca desagrado. Generalmente son temas relativos a la muerte, a las enfermedades o algunas experiencias que son igualmente dolorosas y amenazantes. Por ejemplo, ante el hecho de que a una mujer o a una persona le diagnostiquen cáncer, vamos a suponer, ¿cuál es la primera reacción? Pues tendemos a negarlo, ¿verdad? No, se me hace que están mal los análisis, vuelven a hacerse análisis, se me hace que el doctor se equivocó. Eso es la negación. El tercer mecanismo de defensa es la sublimación, que como su nombre lo dice, generalmente el sublimar tiene que ver con la transformación de los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, en actividades que se sustituyan, que sean constructivas y aceptables para la sociedad. Freud decía que la mayor parte de las actividades creativas, como el arte, la música, la investigación científica en sí, representan una canalización de esas energías sexuales. ¿Cómo? Pues hacia comportamientos productivos y aceptables. Eso es la sublimación. Freud creía, en pocas palabras, que por ejemplo un soldado profesional, un boxeador o un jugador de fútbol tendían a sublimar precisamente deseos sexuales. ¿Cómo? Pues siendo soldados, boxeadores o jugadores de fútbol. La formación reactiva. En esta, los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan como exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, por ejemplo, si la madre inconscientemente desteta a su hijo, pues puede que a través de este mecanismo de defensa, pues haga totalmente lo contrario, que es volverse sobreprotectoria o indulgente en un grado exagerado con su hijo, ¿sí? O sea, originalmente, si esos pensamientos, sentimientos de te odio, ojalá que te largaras de aquí, como no está bien visto ante la sociedad que las mamás odien a sus hijos, pues entonces lo va a sustituir de cierta manera por el comportamiento opuesto. Lo quiero mucho, no sé qué haría sin él, entonces empiezan los comportamientos de sobreprotección. La proyección, bueno, este es un mecanismo de defensa que al igual que el psicoanálisis también lo maneja la Gestalt. Es un proceso inconsciente que nos protege de la ansiedad causada por nuestras propias características que de manera consciente consideramos inaceptables. En pocas palabras, cuando proyectamos, significa que estamos atribuyendo a otras personas nuestras propias virtudes o defectos, incluso nuestras carencias. La racionalización, también conocida como intelectualización, esta pues es la de cuando los individuos inconscientemente suministramos ciertas razones para el comportamiento que nosotros mismos consideramos objetable. Por ejemplo, aquella persona o aquel estudiante que no lleva una tarea, pues va a tender a justificar mediante la razón todo lo que le sucedió para no haber llevado la tarea, en vez de responsabilizarse y decir que pues no la llevó porque no la hizo o trabajó a última hora. Y aún así, aunque diga que le busque una excusa por la cual trabajó a última hora y se le tienda a recriminar esta situación, pues el estudiante va a tender a enojarse. La compensación es reemplazar algún defecto o falla, ¿sí? En pocas palabras, las
Reacciones compensatorias son defensas contra los sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, una persona que probablemente nazca sin brazos, pues una forma de compensar la falta de brazos sería a lo mejor que se vuelva una persona excelente tocando guitarra. ¿Cómo lo hace? Pues con los pies, o sea, está compensando algún defecto, alguna falla. La regresión, pues es cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores y menos exigentes. Cuando no queremos asumir la responsabilidad de un propio adulto, por ejemplo, tendemos a actuar como si fuéramos infantes. ¿Sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando un adulto manifiesta un berrinche y, pues, por ejemplo, que estuviera casado y diga, ya me voy de la casa y se va a casa de su mamá. Eso es una regresión, ¿verdad? Porque eso no es actuar como un adulto, es actuar como un niño. Y finalmente tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es un acto producido en el sueño. Mayormente se estudia en el sueño, por el cual unas cosas quedan apartadas y se intercambian por otras. Es decir, lo que no podemos hacer en la realidad, pues lo hacemos o lo desplazamos hacia el sueño. Es un mecanismo de defensa inconsciente en el que la mente redirige algunas emociones de un objeto y o representación psíquica que se percibe como peligroso o inaceptable a uno aceptable. Básicamente desplazas, es decir, algo inaceptable lo pones por algo aceptable. Muy, muy utilizado en el sueño. Bueno, estos son los mecanismos de defensa que propone Freud como una forma de mantener al yo equilibrado ante la ansiedad que pudiera experimentar el individuo, pero no es otra cosa más que distorsionar la realidad. Los mecanismos de defensa, al final de cuentas, pueden confundirse y yo les dejo de tarea que me digan cuál sería la diferencia entre un desplazamiento, una sublimación y una formación reactiva. Muchísimas gracias.